Ahora vamos a hablar de la Edad Media. Se entiende por Edad Media precisamente la que se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Antigua termina precisamente con la aparición del cristianismo y su difusión, sobre todo en toda Europa y Asia, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que ahora ya existía una nueva forma de ver la vida, una nueva cosmovisión que estaba ahora representada precisamente por el cristianismo. Lo más importante es que con el cristianismo aparece también precisamente no solamente una cosmovisión diferente respecto al hombre, sino también al Estado. Y a partir de entonces va a tener un trato diferente y un contexto diferente en todos los aspectos del ser humano. Bien, empecemos entonces con nuestro video. Tenemos entonces que termina la Edad Antigua con la aparición del cristianismo. A partir de este momento, el cristianismo va a brindar una nueva forma de interpretar, una nueva forma de ver al hombre, a la sociedad, a la familia, a Dios, inclusive al Estado. Sobre todo con el hombre va a haber una nueva interpretación. Ahora va a ser considerado, todos los hombres van a ser considerados como seres humanos. Todos van a tener derechos, todos van a ser tratados con igualdad, con libertad y con caridad. Oye. Sobre todo bajo los principios de caridad y de amor al prójimo que promueve el cristianismo. Estos principios van a transformar completamente la imagen del hombre, la imagen pagana del hombre, y los van a convertir en principios de dignidad y de igualdad entre todos los seres humanos, sobre todo también en relación con la libertad y a la libertad de conciencia frente al Estado. Esta concepción espacial de la naturaleza humana va a influir obviamente dentro del pensamiento político. Hasta entonces, hasta esos momentos, la comunidad política había sobrevivido con ciertas instituciones sociales que se van a ver transformadas con la llegada del cristianismo. Vamos a tener que en el aspecto Estado van a existir o van a surgir ahora dos esferas que van a tener ámbitos diferentes y sin embargo van a pugnar por el mismo poder. Estamos hablando de la Iglesia y de la sociedad política. A partir de este momento ya no nada más va a ser un solo poder el que va a gobernar. Va a existir una sociedad política, pero esta va a tener que estar respaldada siempre por la Iglesia, porque va a tener también una gran autoridad. Entonces, van a surgir problemas para poder delimitar el campo de acción de cada una de ellas. Y entonces va a surgir una explicación fundada y derivada de las Escrituras, donde se va a establecer que la Iglesia, que es la representante de Dios en la tierra, es la que va a otorgar un poder temporal al Estado, siempre y cuando sea al servicio de la Iglesia. En este momento, la Iglesia va a tener un poder impresionante sobre el Estado. Todas las decisiones que se tomen en el Estado
van a tener que tener el reconocimiento, la autorización de la Iglesia. De lo contrario, no va a haber, no van a ser actos reconocidos por la misma y entonces van a generar mayores conflictos. Tenemos entonces que va a existir un dualismo entre el Estado y la Iglesia. Y esto se va a reflejar en todas las actividades sociales y políticas del Estado. Bien. Así tenemos que otra cuestión importante en relación a la Edad Media es que van a surgir dos grandes movimientos dentro de la misma. El primero es la patrística. La patrística se va a enfocar en el estudio del pensamiento, de las doctrinas y las obras del cristianismo. La palabra patrística viene de patres, padre, significa o se refiere a los padres de la iglesia. Estos se van a encargar de estudiar profundamente todo el pensamiento y las doctrinas y obras del cristianismo. Van a considerar a la fe cristiana como la única verdad y conocimiento de todo. Y van a tener la finalidad de unificar los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Van a tener que llevar a cabo una especie de armonización entre ambos con la finalidad de justificar precisamente al cristianismo a través de un razonamiento lógico. Y van a tener precisamente que brindar una explicación lógica de estas creencias, además de defenderlas entre los dogmas paganos y las herejías. Ante los dogmas paganos y las herejías. Entonces tenemos que la patrística va a llevar a cabo una doble función. La primera es la dogmática en cuanto al conocimiento. Va a buscar la explicación lógica y racional derivada de aplicar la filosofía o las ideas. En este caso vamos a hablar de Platón, que es el que va a tener mayor influencia en esta escuela, en este movimiento de la patrística, y van a tener que conciliar estas ideas racionales con la fe. Y por otra parte van a tener una función apologética, es decir, de defensa. Van a tener que justificar al cristianismo y defenderlo sobre los ataques que se llevan a cabo en contra de él, sobre todo porque lo acusan de haber sido el responsable de la caída del Imperio Romano. Y también lo van a defender contra algunas herejías, teniendo en cuenta que las herejías son interpretaciones que van en contra de lo que establece el cristianismo. El principal representante de la patrística es San Agustín. San Agustín fue obispo de Hipona y él escribe una obra que se llama La ciudad de Dios. En ella va a llevar a cabo precisamente la defensa del cristianismo. Con esa intención escribe esta obra. En ella va a establecer definitivamente, se va a ver claramente que en él existe una clara influencia de las ideas platónicas, idealistas. Él va a hablar en esta obra que existen dos ciudades, una ciudad espiritual y una ciudad terrena. Por otra parte, nos va a decir que el hombre está dotado de cuerpo y de espíritu, y que el ideal cristiano es pertenecer y permanecer en la ciudad de Dios, que es la ciudad espiritual. Para ello va a tener que llevar a cabo el hombre una vida terrestre en función de los ideales de justicia y de virtud que son característicos de la ciudad divina.
Bien, luego tenemos a la escolástica. La escolástica es el otro movimiento filosófico, religioso y cultural que surge también a raíz del cristianismo en la Edad Media. Este va a surgir entre el siglo XI y el XV. La palabra escolástica proviene del latín scholasticus, que significa escuela. Esta se va a ocupar sobre todo de la defensa del cristianismo frente a religiones paganas, primero, y después se va a enfocar en las interpretaciones heterodoxas que van a dar lugar a las herejías. Bien, a través de esta escuela se va a establecer que la filosofía va a ayudar a la teología a explicar los misterios y las revelaciones de la fe para que la razón las pueda comprender. Es decir, entender a través de la razón los misterios de la fe. Va a emplear durante la Edad Media un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. Cada tema va a ser estudiado a profundidad y van a llevarse a cabo grandes discusiones con grandes conocedores y teólogos para poder llevar a cabo la comprensión de los textos. Para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta que permitió comprender la fe. Este movimiento surge gracias a Carlo Magno. Él va a tener la intención de hacer que Europa recupere la fuerza que tenía cuando existía el Imperio Romano. Entonces, en este sueño tan ambicioso va a buscar que se propague la cultura y va a fundar escuelas y universidades. Estas se van a fundar alrededor de los monasterios y de las catedrales, quienes se van a encargar a su vez de hacer la recopilación de documentos. Y pues obviamente va a tener la finalidad de conservar los restos de la cultura grecolatina. El principal representante de esta escuela es Santo Tomás de Aquino. Él va a escribir la Suma Teológica. Entendemos por suma una recopilación. Es una recopilación metódica de diferentes textos. Y obviamente pues esta va a estar relacionada con todos los textos razonados sobre Dios. Él nos dice que la comunidad política se justifica como un instrumento necesario para el correcto desarrollo de la sociedad, entendiendo por comunidad política al Estado. Entonces, va a justificar la existencia del Estado siempre y cuando sea un instrumento para que se desarrolle la sociedad, obviamente, habiéndose desarrollado todos y cada uno de sus individuos. En el pensamiento de Santo Tomás, a diferencia del pensamiento de San Agustín, que se inspiraba en las ideas platónicas, el de Santo Tomás va a estar fundamentado en las ideas y el razonamiento aristotélico. Tenemos entonces que él va a estudiar, nos va a hablar sobre la naturaleza social del hombre, igual que Aristóteles. También nos va a hablar del poder, de que el poder tiene un origen divino y que a través de la iglesia es como va a llegar o manifestarse a la sociedad. Nos habla de la supremacía de la iglesia en cuestiones espirituales, pero no en cuestiones temporales, es decir, en cuestiones terrenales, temporales, físicas, va a tener el control el Estado, y en cuestiones que se relacionen con el espíritu, quien va a tener el poder va a ser la iglesia. También nos dice que la mejor forma de gobierno es la monarquía, pero no la absoluta, sino una monarquía mixta, en la que haya participación tanto de la aristocracia, pero también exista una democracia. Y también nos va a decir que el fin del Estado es el bien común. ¿Cómo llega a esta conclusión? Nos dice que todo lo que existe en el universo
existe por algo. Y todo tiene un orden establecido por Dios. Entonces, si todo lo que existe en el universo tiene una razón de ser, y esa razón de ser es su finalidad precisamente, es lo que le va a dar razón a su existencia. Y en el caso del Estado, lo que le va a dar razón a la existencia va a ser, lo que lo va a justificar que existe el Estado, va a ser precisamente el bien común. Y con esto terminamos